Hermano Danilo, igual bienvenido, mi hermano. Bien, esta es la clase número 11 que corresponde hoy día, entonces. Aquí estamos. Como siempre, mis estimados hermanos, ustedes pueden ir haciendo preguntas a medida que nosotros vamos avanzando. Cualquier pregunta que tengan lo pueden ir planteando sin problema. Dice la hermana Priscila que pide disculpas que va a tener su cámara apagada para tener mejor internet. Muy bien, hermana Priscila, no hay problema. Muchas gracias por informar. Perfecto, esta es la clase número 11. Tenemos solamente la primera parte de la clase y después corresponde el examen B de Pentateuco. El libro de Levítico es un libro que sigue el hilo de la última parte del libro de Éxodo, la cual describe el tabernáculo de reunión. Luego Números continúa con lo que contiene el libro Levíticos. Difiere de los otros dos en que es casi totalmente legislativo. A pesar de que es casi totalmente legislativo, contiene algunos elementos narrativos, como por ejemplo la investidura sacerdotal, el pecado de Nadab y Abiú y el castigo de un blasfemo. Según el comentario que da la Biblia al peregrino del año 2011, el contexto histórico que le atribuirá a Levítico será el siglo V antes del Señor Jesucristo. Escuche bien esta parte, mis hermanos, y después me dice usted en la Biblia, el comentario de la Biblia al peregrino, a cuál teoría adscribe de acuerdo al contexto que le asigna a- al libro de Levíticos. Los judíos se encontraban bajo la dominación persa, no tenían independencia política ni soberanía nacional, no tenían rey y quizás tampoco tenían profeta. Sin embargo, tenía libertad de culto. La fuerza de cohesión nacional durante este periodo era el templo, el culto a Jerusalén y también la Torá. De este modo surge el enorme cuerpo legislativo conocido posteriormente como el libro Levítico, perteneciente al mundo sacerdotal y clerical. Es el comentario que da la Biblia el peregrino. De acuerdo a ese contexto que nos ha indicado este comentario de la Biblia el peregrino, ¿a cuál teoría escribe el autor que puso ese comentario? Con respecto a la autoría de Moisés, que lo asigna al siglo V después del Señor Jesucristo, antes del Señor Jesucristo. Aquí tenemos que regresar a Introducción a la Biblia. ¿Alguien recuerda, mis hermanos, cómo se llamaba esa teoría que indica que el libro de Levíticos fue escrito no por Moisés, sino por otro autor, y este autor sería el siglo V después de Cristo, una persona del siglo V, pero no sería Moisés? ¿Recuerdan cómo se llamaba ese enfoque que es común, es frecuente en los comentarios bíblicos, en algunos libros de introducción también a la Biblia? ¿No hay nadie que recuerde, hermanos, ese enfoque? Los actos críticos. Muy bien, sí, era crítico, era la teoría E, J, D, DP. ¿Recuerda? ¿Recuerda, no? Estoy Esa buscándolo aquí. teoría, muy bien. Esa es la teoría E, J, D y P. El comentario que yo acabo de indicar es la teoría EJDP, es decir, eloísta, jehovista,
deuteronomista y sacerdotal. Por lo tanto, el libro de Levíticos, de acuerdo a este punto de vista, de la Biblia al peregrino, del comentario que da la Biblia al peregrino, él lo está escribiendo a esta época entonces, a la época del código sacerdotal. Eso es lo que estaría indicando ese comentario bíblico. Le leí el comentario bíblico para que ustedes se den cuenta que eso es lo que figura en las Biblias. Yo le cité una sola Biblia, que es la Biblia Peregrino, pero hay muchas Biblias, por ejemplo, la Dios habla hoy, la de América, la de Jerusalén, comentarios, introducciones de la Biblia al Antiguo Testamento, como por ejemplo José Luis Sicre, entre tantos otros autores, de las editoriales Verbo Divino, Salterrae, Trota, Sígueme. Ustedes van a encontrarse con esos comentarios que escriben una gran cantidad de personas a esta teoría EJDF. Y de hecho, un grupo reducido, que son los de Estados Unidos, los conservadores, los fundamentalistas, adscriben al Pentateuco solo, a un solo autor, y este fue Moisés. Con respecto al título y el carácter, se le llama la versión griega con este título porque trata de las leyes relacionadas con los ritos, sacrificio y servicio levítico. ¿Cómo se llama la versión griega de la Biblia del Antiguo Testamento? Y donde se deriva también el nombre del libro de Levítico. Septuaginta. Perfecto. La Septuaginta, excelente. Muy bien. No nos olvidemos de los conocimientos anteriores, hermano. Eso se escribe de esa manera. Cuando ustedes vean una LXX, se refiere a la Septuaginta. No todos los levitas eran sacerdotes, y por eso se le llama levítico a este libro, porque se relaciona con los ritos, los sacrificios y el servicio levítico. No todos los levitas eran sacerdotes. Levita se refiere a los laicos que hacían el trabajo manual en el tabernáculo de reunión. Levítico fue escrito principalmente para los levitas, aunque tiene un mensaje para toda la nación. Dice un escritor también muy importante, Félix García López, un español de la editorial Verbo Divino. Ese libro también está en PDF, mis hermanos. Si ustedes quieren profundizar sus conocimientos acerca del Pentateuco, también recomiendo ese libro de Félix García. No está, no está tan extraordinariamente caro ese libro. Y una vez cuando fui a la Verbo Divino en Santiago, que está en Román Díaz, Providencia. Siempre cuando voy a Santiago tengo que ir a ese lugar para ver los libros. A Ramón Díaz 96 en la dirección. Pero no me acuerdo dónde hay que bajarse en el metro. Hay que preguntar cerca de Ramón Díaz. No me acuerdo, pero sé la Ramón Díaz 96. Ahí está, la Verbo Divino. Me gusta ir por allá porque hay libros especializados. Aún estaba como 22, 25 mil pesos en ese entonces. Es muy bueno, una obra de calidad, el libro Pentateuco. Otro libro del Pentateuco, que trata especialmente el Pentateuco, ya lo he citado en otras ocasiones, el de Samuel Pagán, otro también muy importante. Él dice, Félix García López, con respecto a la concepción teológica, todo Levítico es teología, porque toda la Biblia también es teología. El término teología se entiende de varias formas. Cuando escribe Raúl Saldívar en su libro Teología Sistemática de la Perspectiva Latinoamericana, él habla acerca de muchas teologías, una de ellas es la teología popular o vulgar. Toda persona que hable de Dios, que reflexiona y piensa de Dios, eso es teología. Porque está reflexionando con respecto a Dios. Está haciendo ya teología con el hecho de pensar en la divinidad. También la teología es reflexionar desde su propio contexto en el cual uno se encuentra. Para responder a preguntas o solucionar problemas sociales, políticos, económicos, nacionales, culturales, ecológicos, de toda naturaleza. Y para responder qué dice la Biblia respecto a estos temas y de qué manera puede orientar la Biblia sobre estos temas. Preguntas que plantea la sociedad. Y eso es teología, una teología contextual, una reflexión del contexto en el cual nosotros nos encontramos. También se le denomina teología aquí.
Lo otro es teología sistemática. La teología sistemática tiene que ver con lo dogmática, con las doctrinas que surgen en la Sagrada Escritura. Acá Félix García habla acerca de todo Levítico es teología. ¿Qué es lo que quiere decir Félix García con eso? Se refiere a la teología sistemática, las doctrinas que surgen de la Biblia, como por ejemplo el pecado. Trabaja mucho el tema del pecado en el libro Levítico. Expiación también, quitar el pecado o cubrir el pecado, cubrir al pecador. Esa es la idea de la expiación, agotar la culpa, agotar el pecado, extinguir el pecado. Los sacrificios frecuentes, la pureza también. Incluso los gestos litúrgicos y los rituales, donde faltan estos términos, hay una concepción también teológica. Indudablemente el concepto clave es la santidad en el libro Levítico. En ese libro de Levíticos el pensamiento clave es la santidad. Santo seréis porque Jehová vuestro Dios santo es. El término santo de las Sagradas Escrituras es separado, apartado para el servicio, para la consagración, la dedicación a Dios. Las Sagradas Escrituras también en el Nuevo Testamento, el término santo es una persona que ha sido separada, consagrada, dedicada a Dios. Eso es todo lo que significa santo. No crea usted que santo significa una persona que no peca, que no tiene defectos, que no se equivoca, que no comete errores y que ha llegado al estado de la perfección absoluta de tal manera que ya no puede, es imposible pecar. Eso no significa santidad, es un proceso de la santidad. Esa idea es un proceso de la santidad que culmina con la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero es parte del proceso de la santificación, la última completa total, cuando Cristo vuelva por segunda vez, cuando la naturaleza pecaminosa es extirpada del ser humano. Mientras tanto, los creyentes tenemos la naturaleza pecaminosa y también los creyentes tenemos tentaciones, vulnerabilidades, debilidades, errores, equivocaciones, no hemos llegado al estado de la perfección. Todavía cuando venga Cristo y transforme y glorifique nuestro cuerpo, sí. Algunos hermanos tienen ciertos temores, ciertas reticencias al aceptar o auto identificarse y le resulta un poco vergonzoso o bochornoso el autodefinirse o autoidentificarse como una persona santa, porque el concepto que tienen de santo es de la perfección. Es una parte, se va a culminar eso en la segunda venida de Cristo, pero es separación, esto es la idea de la santificación. Y ese es lo que nos entrega el libro Levítico, la santidad. Se predica ante todo y sobre todo de Dios, pero también del espacio. El espacio es sagrado, el templo donde está el tabernáculo de reunión, el lugar santísimo es sagrado, el tiempo también, hay tiempo sagrado, el séptimo día, el séptimo año, después de 50 años, las acciones también son sagradas, los objetos son sagrados, los seres humanos son sagrados, son santos, están consagrados para el servicio a Dios. Esto es lo que comenta Félix García en su libro. Presenta el libro Levítico las leyes por las cuales Israel ha de mantener esa comunión con Dios. Las leyes e instituciones le enseñaron a los israelitas a tomar conciencia de su pecaminosidad, de recibir la misericordia de Dios. El sistema de sacrificio le enseñaba que Dios mismo proveía el medio para expiar sus pecados y para santificar su vida. El, la ley de Moisés, los sacrificios, el tabernáculo de reunión, el sistema sacerdotal, las fiestas, son dadas por Dios, por gracia. No se lo merece el pueblo hebreo, pero Dios le ha concedido poder acercarse a Él y mantener esa comunión con Dios. Dios le ha provisto todo lo que el pueblo necesita. Siempre ha estado presente la gracia, como lo estamos estudiando acá el libro de Levítico. En Génesis, Éxodo, Levítico vemos la gracia de Dios acá. El pensamiento clave, 11:44, santo seréis porque Jehová vuestro Dios santo es.
Se nota la santidad de Dios en el castigo del Nadab y Abiú, que ofrecieron un juego extraño, no tomaron las brasas del altar del holocausto para encender el incensario, entraron ambos juntos y parece que entraron con la finalidad de competir y entraron ebrios. Por eso sale fuego del incensario y los consume a los dos. Y el castigo del blasfemo utilizó el nombre de Dios para maldecir a, al joven con el que estaba disputando, y de la santidad, pero a la vez de la gracia o de la posibilidad de obtener perdón por medio de los sacrificios. Todo eso lo que habla nuestro libro, y el libro de Levítico. El tema de Levítico es santidad a Jehová. Ese es el tema. Si nosotros queremos resumir todo el libro, ¿qué contiene el libro de Levíticos? El título va a ser La santidad. El significado del libro nos proporciona antecedentes que hacen comprensible otros libros de la Biblia. La referencia a los sacrificios, las ceremonias de purificación, las instituciones sacerdotales, las convocaciones sagradas, arroja luz también sobre el libro de Hebreos, que se basa principalmente en el libro de Levíticos para hablar acerca de la obra que Cristo realizó a favor de toda la humanidad, de la expiación, de la sustitución, de la entrada al lugar santísimo, la abolición de la ley, por ejemplo. Y que la sangre de los machos cabríos nunca pudo eliminar y borrar el pecado de los seres humanos, todos ellos juntos no lograron ni fueron capaces de limpiar ni siquiera uno. Por eso bastó un solo sacrificio y hacer perfecto a los santos, la obra que llevó Cristo. Eso lo dice el libro de Hebreos. Es importante el libro Levítico para comprender lo que nos menciona los otros libros de la Sagrada Escritura, principalmente lo que nos dicen los libros proféticos, por ejemplo, porque estas personas continúan ejerciendo y oficiando tal cual como se les fue enseñado en el libro Levítico, en el Éxodo, también en los otros libros de la Biblia, pero carente de lo que Dios exigía de los oferentes, que era la sinceridad, la transformación del corazón, la obediencia a las leyes de Moisés. Todo esto, lo que se menciona acá en el libro Levítico, el pueblo de Israel lo ejecutó, siempre lo estuvo realizando. Pero a diferencia de las otras naciones, el pueblo de Israel debía transformar su carácter, su vida, su espíritu, para acercarse y ofrecer estos sacrificios a Dios. Presenta también el libro Levíticos elevados principios de la religión. ¿Cuáles son estas? Las leyes y las ceremonias muestran cómo Dios obra para quitar el pecado por medio del sacrificio y la purificación. Es Dios el que obra. Los animales lo ha dado Dios. Dios ha instituido los sacerdotes, la forma de ofrecer los sacrificios, el lugar, todo eso lo ha establecido Dios. También cómo Dios actúa contra el pecado, contra los pecados sociales por medio del año sabático, el año de jubileo. Después de 7 años se perdonan todas las deudas y se, se da libertad a los cautivos. Y después de 50 años se devuelven las tierras. ¿Qué le parece a usted esa ley, mis hermanos? Después de 7 años se perdonan todas las deudas y se dejan libres a los que, para pagar la deuda, se esclavizaron. Si Creo yo aplicáramos que eso, ¿cómo se puede explicar? De alguna manera u otra se le aplica a la persona una cierta responsabilidad, o que logre en el caminar alcanzar una responsabilidad, veo yo, porque de alguna manera u otra tenías que pagar. Si no pagabas, pasaba a ser esclavo, ¿cierto? Y se privaba de tu libertad. Se te privaba de tu libertad, entonces después ya
qué sucedía si no volvía a pagar otra deuda, otra vez a la esclavitud, o a tener que asumir tu responsabilidad. Por lo menos eso veo yo. Y si aplicáramos esta ley del año sabático, después en la sociedad, en el país, imagínense en en la constitución política de la República, en lo que se está discutiendo actualmente en la reforma de la constitución. O no es reforma, es una nueva reforma, una nueva constitución. Imagínense aplicar esa ley del año sabático en la nueva constitución. Después de 7 años, todos los morosos perdonados. Y bueno, sería eso porque la esclavitud no existe y después se deja libre a los esclavos. Es decir, ya los morosos no tienen más sanción. ¿Qué ocurriría en el país si esa ley se aplicaría ahora? Terrible, hermana Priscila. Nadie pagaría, yo creo, esperando los 7 años. Claro, Habría libertad para endeudarse otros 7 años. claro, claro. No, los chilenos es otra cultura, no es la cultura judía. No, ahí sería imposible. Pero hay un, una razón para esa ley. Era que no se acumulara muchos recursos de un grupo sobre los otros. Hubiera cierta igualdad, no una unidad, una igualdad, sino un cierto equilibrio entre la sociedad. Pero se preocupa de temas sociales, mis hermanos. Eh, es un, es una ley con repercusiones, con implicaciones sociales. El, porque la fe y la religión cristiana, judía cristiana, no es una fe personal, individualista, sino que es una fe colectiva. Somos un cuerpo, un edificio, eh, somos un cuerpo viviente y una cabeza. Y Cristo es la cabeza. Eh, Tiene su implicancia, sus connotaciones sociales esta ley. También cómo hacer frente a la inmoralidad por medio de ley de castidad, por medio de promesas y también amenazas, se encuentra el gran precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. También el otro propósito del libro de Levíticos es preparar la mente humana para grandes verdades del Nuevo Testamento. El Evangelio está revestido de simbolismo. El día de expiación anticipa el sacrificio mediador del nuevo pacto. Por eso es importante predicar y enseñar acerca del libro Levítico. Porque este libro nos ayuda, nos aclara, nos ilumina para poder comprender la obra de Jesús de Nazaret. Es el mensaje codificado. El Nuevo Testamento decodifica todo el libro Levítico. Es una forma didáctica, pedagógica, de enseñar acerca de la obra que Jesucristo va a venir a hacer en el futuro. Por eso es importante. Ilumina la obra de Jesús de Nazaret. O lo ilustra. Los sacrificios, las ideas relacionadas con el sacrificio, el motivo básico de los sacrificios es la sustitución y su fin es la expiación. La sustitución es morir en el lugar morir en lugar de otro. Esa es la idea de los sacrificios. Morir en lugar de otro. O que otro tome el lugar del pecador. Los animales eran los sustitutos del pecador. El pecador debía llevar el animal al altar del holocausto, poner las manos sobre la cabeza
del animal, transfiriéndole de ese modo sus pecados, y luego degollaba al animal. Le pasaba cuchillo en el cuello, degollaba al animal. Había un derramamiento de sangre, una muerte violenta. Era muy ilustrativo qué es lo que quería indicar con eso el Señor. Que el ser humano es pecador, eso le estaba indicando. Y que merece la muerte, una muerte violenta, como castigo de sus pecados. Eso le estaba enseñando. Pero al mismo tiempo le estaba indicando que Dios es misericordioso, no quiere la muerte del que muere, sino que el pecador se arrepienta. Pero Dios es santo. El pecado es un ultraje a la santidad de Dios, y también Dios es justo. Por eso castiga el pecado. La ira de Dios es la reacción frente a su justicia que ha sido ultrajada. Por lo tanto, demanda el castigo y la muerte. Para evitar eso, Dios es misericordioso, es amoroso, es compasivo, clemente, lleno de gracias. Por eso que ha provisto un sustituto, un medio para que otro tome su lugar de la muerte violenta, el sufrir y la muerte física. Por eso lleva un animalito para que éste muera en su lugar. El fin de la sustitución es la expiación, para cubrir al pecador, para ocultar el pecado del pecador, eliminar ese pecado, extinguir el pecado, como quien extingue las llamas del fuego en un incendio, así también el agua o los extintores, así también la obra de Cristo agotó, cubrió, eliminó el pecado de los seres humanos, cuando alguien ha muerto en el lugar de los seres humanos. En el Antiguo Testamento, los animales no podían ser el sustituto de los seres humanos. Por lo tanto, como era un animal irracional, no podía morir no podía tomar el lugar de un ser humano que es racional. Por eso dice el libro de los Hebreos que todos los sacrificios que se realizaron en el Antiguo Testamento, ninguno de ellos pudo eliminar el pecado de nadie. Entonces, ¿cuál era el sentido de los sacrificios del Antiguo Testamento? Era una promesa, era una ilustración, un tipo solamente de la obra que Cristo iba a venir a realizar en el futuro, la obra de la sustitución y la obra de la expiación. Pero esos animales no podían eliminar el pecado. Eso no significa que estas personas del Antiguo Testamento que ofrecían un animal y un sacrificio no eran perdonados de sus pecados o no eran expiados sus pecados. Eran perdonados, eran expiados también. Pero la base de ese perdón, de esa expiación, no eran los animales, sino que la base era la obra de Jesucristo que iba a venir a realizar en el futuro. Y se ilustraba en el Antiguo Testamento, se vaticinaba, era una promesa entonces de la obra que Cristo iba a venir a realizar en el futuro. ¿Se entendió esa parte, hermano? ¿O quedó alguna duda con respecto a la sustitución y la expiación, que servían como promesas de lo que Cristo iba a venir a realizar en el futuro? Y la base, el fundamento de la expiación y la sustitución es Jesucristo. O, o hay duda, mi hermano, ¿no? Todas las dudas que tengan me lo plantean para tener estas doctrinas que son muy relevantes, muy importantes, son fundamentales de la fe cristiana, son básicas de la fe cristiana, por lo tanto hay que dominarla bien. ¿Alguna duda, mis hermanos, con esta doctrina de la sustitución, expiación? ¿O hasta ahora vamos bien? Perfecto.
Activen los micrófonos nomás, hermano. Porque me da la impresión que no hay nadie. Voy a pensar que se lo dio el Señor y se produjo el arrebatamiento. Y nos quedamos con la hermana Bárbara aquí nomás. A ver aquí, ¿quién Profe, más? El hermano Danilo dice, quedó claro, hermano, la doctrina de la expiación. Perfecto, hermano Danilo. Active los micrófonos, no, hermano, no se preocupe. Sí, hermana Priscila. hermano Pablo sabe que a mí me costó mucho entender eh, lo de, por ejemplo, la expiación, el propiciatorio, todo mucho, tenía una ensalada en mi cabeza y lo estudié muchas veces y como que no me entraba. Me costó entender ese tema. Es que yo, la verdad, nunca me había interesado en leer ni siquiera de eso. Muy bien. Y la sustitución, la expiación, eso ya está más claro, ¿verdad? Bueno, estamos viendo aquí sustitución y expiación mientras tanto. Bueno, después viene la propiciación. Ya lo vamos a ver, todos estos temas, esta doctrina a mayor profundidad, cuando corresponda en Teología Sistemática 2. Pero mientras tanto, vamos de a poco, construyendo nuestra comprensión bíblica y evangélica. Hay que ir de a poco, paso a paso. Pero usted cuando termine con el bachiller en Biblia y Teología, usted va a tener una comprensión doctrinaria de, de toda la Biblia y también de las doctrinas bíblicas, la historia de la iglesia. Va a conocer también herramientas muy importantes como son la hermenéutica, la interpretación bíblica, la exposición bíblica, la homilética, entre tantos otros temas. Pero esto lo vamos a seguir viendo, sustitución, expiación. También la segunda idea de los sacrificios es la consagración. Se consagraban los creyentes para Dios. Todas las mañanas había un cordero que se sacrificaba y todas las tardes un cordero que se sacrificaba en el altar del holocausto. Estamos en el desierto en esta época, peregrinando hacia la tierra de Canaán. Y el tabernáculo de reunión está al medio, y allí se sacrifican los animales. Por lo tanto, el viento lleva el olor de los animales sacrificados, porque se quemaba completamente. Cuando uno va llegando a la casa en septiembre, ¿cuáles son los olores, mis hermanos? Los olores cuando usted va llegando a su casa, cuando va caminando, por ejemplo, Asado. y asado, claro. Eso es lo típico, ¿ah? Para, para el año nuevo, o también para el 18 de septiembre. A ver, ¿qué más tiene aquí? Bueno, Priscila empanada, dice la hermana Priscila. Active los micrófonos nada más, hermano, porque a veces no puedo ver el chat. Está igual que una venezolana dijo, ¿qué pasa aquí en Chile? Dijo, todo Chile huele a cebolla al 18 de septiembre. Todo Chile, exagerada la venezolana, todo Chile huele a cebolla, dice. Allá pura arepa ya no. Claro, una arepa. Todo Chile huele a cebolla. Exquisita la empanada. Bueno, hay algunos que le quedan mejor que a otros, ¿eh? Yo recuerdo en la iglesia, mis hermanos, allá en Pedro de Valdivia, un local que iba, el, quizás la hermana alguien lo vea, pero se va a acordar la hermana que hacía la empanada. Le, el jugo, colaban el jugo de la empanada. Le quitaban lo mejor de la empanada, lo colaban. Era muy seca, parecía una empanada esta de Colombia. Sí, y todo lo mejor lo botaba. Bueno, acá también en el desierto, bueno, estaba en el desierto, lo que olía al pueblo era animales quemados. Eso es lo que olía. Salía humo y el humo llenaba todo el campamento. Mire, la forma de enseñar, ¿eh? Apelaba, digo, a la vista, al oído, al tacto también, porque tenía que poner las manos sobre el animal, al olor igual, al olor, porque para enseñarle que debía consagrarse a Dios.
Esa es la idea de los sacrificios, la consagración. Todas las mañanas y todas las tardes, indicando que todo el día debe estar el creyente consagrado a Dios. La otra idea que estaba presente en los sacrificios era la mayordomía y la administración. Esto ya se enseña en el libro de Génesis. Recuerde que Adán y Eva se los dejó trabajar en un huerto para poder alimentarse, sustentarse, pero que no le era propio, puesto que el huerto del Edén era de Dios. Ahora van a llegar a la tierra de Canaán y ellos van a vivir en una tierra que no les es propia, sino que es un don de Dios. Y ellos no pueden hacer lo que quieran con esa tierra. No son dueños absolutos, porque Dios le dice, la tierra no se puede devolver a perpetuidad. Y después de 50 años se devuelve las tierras a los que la habían vendido para pagar una deuda. ¿Qué estamos aprendiendo ahí? Que ellos no son dueños de su tierra, son mayordomos, administradores nada más. Por lo tanto, cuando ofrecían sacrificios tanto cruentos como incruentos, cruento me refiero donde hay sacrificio de involucra derramamiento de sangre, muerte de animales, incruento, bueno, son sacrificios vegetales, harina, flor de harina, por ejemplo. Y se lo llevan a Dios, le está indicando que reconoce a Dios como su sustentador y que Él solamente es un mayordomo, un administrador, no es el dueño de sus recursos. Esa es la idea también que está relacionada con los sacrificios. La comunión con Dios, otra de las ideas relacionadas con el sacrificio. Cuando una persona en la mañana se levantaba muy contento, alegre, porque Dios la había bendecido, entonces, ¿qué es lo que hacía? Iban a un sacrificio de paz, lo ofrecían. Se lo comían, la mayor parte se lo comían con sus familiares o personas que no podían retribuirle. Y la adoración también. Todas esas ideas están relacionadas con los sacrificios. ¿Cuándo se originó esta idea de los sacrificios? Se origina, algunos dicen que, en lo que dice nuestro libro de texto también, del capítulo 4, cuando Abel ofrece un sacrificio a Dios. Otros, como Perman, me parece mucho, y otros autores, señalan que el sacrificio vino desde el Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva, después del pecado, una de las consecuencias fue la vergüenza. Se sintieron y se sabieron desnudos, vieron su vergüenza, su desnudez, se descubrieron su desnudez con hoja de higuera. Pero vino luego Dios y los cubrió con cuero de animal. Ya esa pareciera que por ahí viene la idea de los sacrificios. Porque esos cueros de animales, Dios tuvo que haberlos sacado primero de un animal al cual lo había matado. Tomó Dios algunos animales, los mató, hubo un derramamiento de sangre, por culpa de Adán y Eva, le quita, el Señor le arranca el cuero y cubre a Adán y a Eva. Ahí ya pareciera que se infiere, se desprende la idea de los sacrificios para cubrir la desnudez de los seres humanos. Se infiere, se sugiere, por el hecho de que se cubren con pieles de animales. Está más explícitamente en el capítulo 4. Pero una de esas dos es la correcta. Me inclino más a pensar que en el capítulo 3 viene la idea de los sacrificios. Pero en todas las culturas hay sacrificios de diversa naturaleza. En, en Mesoamérica, por ejemplo, los sacrificios de animales eran frecuentes. Aquí en Chile también se practicó el sacrificio de animales, de seres humanos, también, en casos extremos. Pero todas las culturas traen
esta idea de los sacrificios, un animal que debe morir en lugar del pecador. Los animales que se ofrecían para los sacrificios, ¿cuáles son? Las avicillas, cabrito, macho cabrío, cordera, vaca alazana, vaca roja, palomino, tórtola, novilla, novillo, carnero, buey, cordero, novillo. Estos animales tenían ciertas características. Eran apreciados por sus dueños, eran animales domésticos, eran costosos y sumisos. ¿Por qué un caballo no podía servir para los sacrificios? Porque los caballos son muy buenos, son muy limpios, son muy sanos para, para el cuerpo humano. Cuando está enfermo, una persona está operado, lo primero que le puede comer es un bistec de caballo. Cuando me operé de apendicitis, después de 5 días sin comer nada, me dijeron, usted puede comer un bistec de caballo, parecía en la hojita que le daban a uno. Un bistec de caballo. Mi mamá, me acuerdo, en Temuco me hizo un bistec, tallarines blanco con un bistec. Después de 5 días, qué cosa más sabrosa, Dios mío. Nunca he vuelto a comer algo tan exquisito como ese bistec de caballo. Porque con hambre, que tiene otro sabor los alimentos. Pero el caballo no servía como un sacrificio. Acá, aunque es muy sano. ¿Por qué creen ustedes, mis hermanos, que estos animales estaban permitidos para el sacrificio, pero no un rico caballo o muy buen caballo? Mi hermano Yosimarlo, hermano Danilo también, hermana Alejandra, hermana Grisel, hermana Priscila también, hermana Bárbara, hermano Jorge Torres. ¿Cuál puede ser la razón? ¿Creen ustedes? Creo que leí porque de otro modo no podrían ser una figura profética, algo así. Muy bien, hermana Priscila, excelente. ¿Una Leí figura eso profética de quién? de De Jesús. Jesús, Cristo. de Jesús, de Excelente. Jesús, Una porque figura profética. reflejaban mansedumbre, eso, yo igual leí eso que decía que reflejaba la mansedumbre y la calma cuando cuando los llevaban a matar no decían nada, callaban nomás, iban tranquilitos, como eran domésticos. Correcto, así es. Sí, Muy bien, excelente, mi hermano. Leyeron esa parte, ¿ves? Excelente. Por eso hay que, las clases son preparadas con anticipación. Son figuras, dijo la hermana Vicela, figuras proféticas de Cristo. Figuras proféticas de Cristo. O también, las figuras tienen otro nombre. Bueno, ahí está ya el nombre, no hay necesidad de escribirlo porque ya está ahí. Son tipos, tipo de Cristo. Tipo es una figura profética. El cumplimiento del tipo se le llama antitipo. Cristo entonces es el antitipo de estos animales. Un caballo no servía. Pero la pregunta era, ¿por qué los caballos no servían? Porque no eran figura profética de Cristo. Porque un caballo en la antigüedad, ¿para qué se ocupaba? Para ir a la guerra. Exactamente, no servía. Cristo es pacífico, manso y humilde de corazón. Dijo el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Claro, no, él no entró en Jerusalén montado en un pollino, no entró en un caballo, como un vencedor después de una contienda bélica. El emperador romano entraba a Jerusalén montado en un caballo. Los macabeos, después de su victoria militar contra los griegos, entraron montados en un caballo. Lo equivalente a hoy día en un ejército militar entraría
en un tanque de guerra, que lo que sustituyó a la caballería, los tanques actualmente. Pero Cristo entró en un pollino, indicando que era pacífico. Un pastor me comentó en la iglesia de Victoria que no leían bien la Biblia los hermanos, esa era la ilustración. Decía el predicador, ¿cómo han cambiado las cosas? Antiguamente era todo muy diferente. Imagínese, hermanos, que Cristo entró en un pollino a Jerusalén, decía el predicador. Y no sé, la mente, ¿qué idea se le viene a su mente cuando escucha el término pollino, hermano? Un pollo. Pollo, Y un ahora, pollo nuevo. el predicador decía, ¿cómo han cambiado las cosas? Ante todo era diferente. Cristo entró en un pollino, montó un pollino a Jerusalén. Y ahora decía la hermana, así una cochinadita, decía la hermana en su predicación. Se imaginaba un pollo de verdad, un gigante. En su mente, el pollino era como una avestruz gigante que se podía montar. Por eso es lo que me contaba un pastor. ¿No? Y otro caso, hermano, otro caso en la época de los 60. Esto lo dice, mm, no, esto lo dice un obispo que se escribió una biografía de un obispo, Humberto Mancilla Tapia. Y él estableció la escuela dominical aquí en Chile, en la iglesia pentecostal. Él dijo, quedó sorprendido, impactado, casi se desmaya de la impresión porque dijo, en la escuela dominical lo visitó y estaba el profesor de la escuela dominical enseñando. Ustedes sabían, y pregunta a los estudiantes, ¿ustedes sabían, hermanos, que el apóstol Pablo era casado? No teníamos ni idea, dijeron los hermanos. Sí, era casado, dijo el profesor de la escuela dominical, era casado. Su esposa se llamaba Sila y su hijo se llamaba Timoteo. Quedó impactado el obispo en ese momento. Y de ahí, gracias a esa experiencia, estableció la escuela dominical acá en Chile, la iglesia pentecostal. El asunto era serio antiguamente, ¿eh? Era serio. Como uno que dijo, en vez de decir las epístolas de Pablo, dijo las pistolas de Pablo. Los casos que ocurren, ¿eh? Por la falta de leer mal la Biblia. Bien, estos son, ¿eh? El Cristo es apreciado por su dueño, apreciado por el Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es lo que dijo el Padre, ¿eh? En el cual se deleita mi alma. Como era Dios, el Dios hecho hombre, entonces tenía un valor infinito. Era costoso, era sumiso, era manso y humilde de corazón. Y era de Dios, era sin mancha también, es la otra característica de los animales, eran sin mancha. Cristo era como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el apóstol Pedro dice esto, sacrificado, inmolado, otra versión de la Biblia que es mucho más objetiva, más clara o más concreta. Me gusta más un cordero degollado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, su muerte ya estaba conocida desde antes de la fundación del mundo. La manera de ofrecer los sacrificios. ¿Cuál era la manera de ofrecer los sacrificios? Aquí, vamos a ver. No, salí aquí. ¿Cómo es que salí? Ahora volvimos otra vez. Estamos acá, bien. Perfecto. Se borró solo. Oh, ya. La forma de los sacrificios, el oferente llevaba personalmente el animal a la puerta del tabernáculo, donde estaba el altar del holocausto. El altar del holocausto, ¿cuál es? El altar del holocausto. Aquí lo estamos viendo, el altar del holocausto. Ahí tenemos los oferentes. Ponía las manos sobre el animal, transfiriéndole su pecado. Hizo lo que quería transmitir la idea, luego lo degollaba. El oferente lo degollaba como señal de
de sus pecados, según la clase de sacrificio, todo el animal o parte era quemada, lo restante de la res era comido en el arca del tabernáculo por los sacerdotes y sus familias, o en el caso del sacrificio de paz, por los sacerdotes y los adoradores. Las clases de ofrenda que se ofrecían eran varias ofrendas. Estaba el holocausto. Se destaca el holocausto entre las ofrendas porque era consumido enteramente por el fuego del altar. Era considerado el más perfecto de los sacrificios. Aunque tenía el aspecto expiatorio, representaba primordialmente la consagración del oferente, pues la víctima se quemaba para Jehová. El término holocausto significa lo que sube, dado que el material sacrificado se transformaba en otro, el humo y las llamas que subían a Dios como un perfume grato. Todas las mañanas y todas las tardes, delante del tabernáculo de reunión se ofrecían un cordero, para recordar al pueblo de Israel que debían consagrarse todo el día a Dios. Se permitía a los pobres ofrecer palominas, palominos, tórtolas, en lugar de animales de ganado, para que todos pudiesen demostrar su consagración. Era tan grato a Dios el olor que subía del ave, con el pobre, como del becerro, que sacrificaba la persona que tenía más recursos económicos. Otro de los sacrificios que se ofrecían era la oblación o ofrenda de alimento. Oblación significa en hebreo acercamiento, pues el creyente debe traer una dávida al acercarse a Dios. La oblación no era un sacrificio animal, consistían humanas, en las labores humanas, incluía la flor de harina, panes ácimos fritos, espigas tostadas. Probablemente no se presentaba sola, sino acompañada de los otros sacrificios, o también el sacrificio del holocausto. Significaba la consagración de los frutos a Dios, porque estos frutos se los había provisto Dios, se ofrecía lo mejor que el ofrente tenía, y esto le enseñaba que nuestras dávidas a Dios deben ser de alta calidad. También la oblación enseña a los creyentes que corresponde sostener a los que ministran en las cosas sagradas, en las cosas del altar. Es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 9, verso del 1 al 14. Los que viven del altar, los que trabajan en el altar, vivan del altar. No pondrás bozal al buey que trilla. El apóstol Pablo dice, ¿está Dios preocupado solamente de los animales que están trillando, del buey que están trillando? No lo dice más bien por aquellos que trabajan en el altar. También el apóstol Pablo dice en el reparto de las viudas que el que predica y enseña se le debe dar el doble honor. ¿A qué honor se refiere aquí? Aquello, en el sustento económico de los ministros del altar. Hay algunos pastores que tienen trabajos paralelos que son bivocacionales en algunas iglesias. Algunos son opcionales y en otros por necesidad. Los opcionales porque depende de toda la iglesia, por ejemplo, la Asamblea de Dios, la Alianza Cristiana Misionera. En una iglesia no hay solamente un pastor, sino que hay 2, 3, 4 pastores más o menos. La Asamblea de Dios ocurre exactamente lo mismo. En la Pentecostales en Chile, una iglesia, un solo pastor. Cuando la iglesia es muy pequeña, ahí se requiere que sea bivocacional. Si es una iglesia grande, gigante, por ejemplo, que no es capaz de sustentar al pastor, tiene que trabajar, pero ya no puede atender las necesidades de la iglesia completamente, porque con el tema del trabajo. Bueno, eso es estos sacrificios, holocausto, de paz, el otro sacrificio, vamos adelante mucho, otra vez. El sacrificio de paz es una ofrenda completamente voluntaria. Su rasgo distintivo era que la mayor parte del cuerpo del animal era sacrificado, era comido por el oferente, sus invitados en un banquete de camaradería ante Dios y el hombre. Se aceptaba cualquier animal excepto aves, limpio de ambos sexos, se rociaba la sangre sobre el altar, se quemaba el sebo, los riñones,
Así Dios recibía lo que se consideraba la mejor parte, la más rica. El pecho del animal era elevado y era mecido por el sacerdote delante de Jehová en señal de dedicárselo a Dios. Después los sacerdotes tomaban el pecho y la espaldilla derecha, el pecho y la espaldilla derecha como su porción. Hermano, ¿quién sabe los cortes carniceros? Sea alguien ha trabajado en carnicería, ¿cómo se llama esa parte de, bueno, el pecho, no sé qué nombre tendrá, y parte de la espaldilla? ¿No es el lomo liso, el lomo vetado lo que está ahí o no? En esa parte de la espaldilla. No parece, no hay nadie que trabaje en carnicería. No conozca los cortes. Pero hay una parte que es la mejor, y esa parte se quedaba el sacerdote, y lo otro se lo comían los, los que ofrecían este sacrificio de paz, que era voluntario. El resto del animal sacrificado era comido en un banquete dentro del recinto del tabernáculo el mismo día. El que ofrecía el sacrificio invitaba al banquete a otros. Mire, vea, invitaba al levita, al pobre, al huérfano, invitaba a la viuda, convirtiéndolo en una verdadera comida de amor y de comunión con Dios. Hermoso este sacrificio de paz. Había alguien que estaba muy contento o quería agradecer a Dios y quería tener esa comunión con Dios de manera especial. Mataba un animal y se lo iba a comer un buen asado, pero este asado invitaba al levita, al pobre, al huérfano, a la viuda, a todos los desamparados, a los que no le podían retribuir. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo habla de si quiere alguien hacer algún banquete, dice, inviten a aquellos que no te pueden retribuir, o aquellos que no te pueden recompensar por esta invitación. Pareciera que surge de ese día hasta aquí presente en el sacrificio de paz. Estos sacrificios también son tipo de Jesucristo. Cristo es nuestra paz, nos dice el apóstol Pablo. Jesucristo es nuestra paz. No solamente Cristo es el sacrificio de nuestra paz, sino que también Cristo es el sacrificio por los pecados. ¿Cuál es el primer tipo de Cristo que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Génesis? Melquisedec, uno de ellos. ¿Quién más? Otro tipo de Cristo, aparte de Melquisedec. La roca. La roca, perfecto, del cual bebía el pueblo de Israel por el desierto. El maná también es un tipo de Cristo. ¿Qué más es un tipo de Cristo? Aparte de la El roca, sumo, el el sumo sumo sacerdote sacerdote. podría Excelente. igual ser. También, pues claro, Cristo es nuestro sumo sacerdote. También es el sacerdote. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otro tipo tenemos de Cristo? Los animales para el sacrificio. El Cordero Pascual, ese que nos representa a Jesucristo. El sacrificio de paz, Cristo nuestra paz. El sacrificio por el pecado, mire, todos los tipos. Por eso el Antiguo Testamento está saturado de imágenes, de ilustraciones acerca de Jesús de Nazaret. Apunta, alumbra a Cristo. El fin de la ley, dice el apóstol Pablo, es Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? El fin de la ley de Moisés es Cristo. La meta, el propósito de la ley es Jesucristo. Pero también en cuanto al tiempo, el tiempo de la vigencia de la ley es hasta Cristo. Y después comienza la ley de Cristo, una nueva ley, diferente a la ley del Antiguo Testamento. Muy diferente. Algunos se confunden y dicen, es la misma ley. Se confunden precisamente porque Cristo, algunas leyes del Antiguo Testamento se repiten o son mencionadas nuevamente en la ley de Cristo, pero revestido de un sentido de profundidad mucho mayor a la del Antiguo Testamento.
mucho, mucho mayor, es diferente, por eso que es un nuevo pacto, totalmente diferente y de mejor calidad. El sacrificio por el pecado, ofrenda era para expiar los pecados cometidos por ignorancia, por hierro, incluso las faltas tales como rehusar testificar contra un criminal desde una tribuna o delante de una tribuna o jurar a la ligera. Había diferentes grados de los sacrificios según la categoría de la persona que lo ofrecía. Aunque Dios exige la misma santidad de todos, no todos tienen la misma luz y la misma responsabilidad. El sumo sacerdote o la congregación tenía que ofrecer un becerro. ¿Cuál es el precio de un animal ahora, hermanos, en la feria ganadera? O más o menos, o lo que usted sabe. ¿Cuánto cuesta un novillo, por ejemplo? Bueno, aquí no un novillo, sino un buey grande ya. O el, Unos 600.000 pesos, 500.000 pesos. ya, 600.000 pesos, harto, ¿eh? Algunos hermanos de acá, está más barato, ya parece, ya. Acá en Osorno está como 800.000 pesos más o menos, un animal. Bueno, depende también del peso que tenga. Son más gordos para allá. Parece, parece que sí. Pero entre eso, a 600, 800.000 pesos. El- Eso es lo que debía llevar para sacrificar un israelita cuando tenía que expiar su pecado o tenía que ofrecer un sacrificio por el pecado, un becerro. El gobernante, un macho cabrío, una persona del pueblo, meramente una cabrita, y lo muy, muy pobre, una medida de harina que era quemada sobre el altar. Mire cómo desciende, ¿ah? Pero todos son pecadores, por lo tanto, todos tienen que ofrecer un sacrificio. Una cabrita, no sé, los chivos, ¿cuánto sale los chivos, hermanos? ¿Quién sabe? El Como valor de un chivo. 90.000 pesos. Ya, 90.000 pesos. igual era recurso, ¿ah? Tenía que ofrecer esto a una persona meramente de una cabrita. Pero los muy, muy pobres, los que tenían muy escasos recursos, una medida de harina. Equivalía como un kilo de harina que está no sé cuánto, como 2.500 pesos, parece que está, o 1.700 pesos, por ahí está el kilo de harina. O 500, o 500 A medio mil, a kilo. mil. 1.000 pesos, muy bien. 1.000 pesos está, ya eso. Pero todos tenían que ofrecer un sacrificio por el pecado porque todos somos pecadores. También el rito variaba según el rango de la persona que ofrecía el sacrificio. Bien, eso es otro sacrificio que se ofrecía en el pueblo de Israel. ¿Qué más? El sacrificio por la culpa o diversas transgresiones. Se ofrecía en caso de violación de los derechos de Dios o el prójimo, cuando se descuidaba el diezmar, pecado relacionado con la propiedad ajena, el robo. El ofensor que quería ser perdonado compensaba en restitución al defraudado y añadiendo a eso una quinta parte más como multa sacada de sus posesiones. Si no era posible hacer la restitución al defraudado o algún pariente de él, tenía que entregarla al sacerdote. Ofrecía un carnero sin defecto como señal de pesar y también de arrepentimiento. A eso son distintos tipos de sacrificios que se presentaban a Dios. El sacerdote. Nosotros somos sacerdotes hoy, no como oficio, pero sí como ministerio, y el protestantismo habló acerca del real sacerdocio o el sacerdocio universal de todos los creyentes. Estas son las funciones de los sacerdotes, son las mismas funciones nuestras o funciones que debemos responsabilizarnos, puesto que nos identifica. Una de estas funciones es servir como mediador entre Dios y los hombres, entre el Dios y pueblo. Los israelitas, todos ellos eran sacerdotes, y dentro de los israelitas había un oficio sacerdotal. Y estos son los oficios dentro del grupo de los hebreos: servir como mediadores entre el pueblo y Dios. Los israelitas que no eran sacerdotes, en este sentido de oficio, también debían ser mediadores entre toda la humanidad
todas las otras naciones y Dios. Consultar a Dios para discernir la voluntad divina para el pueblo. Interpretar y enseñar también la ley al pueblo. Una tarea muy importante, ministrar las cosas sagradas. En la época de los profetas, tanto mayores como menores, se olvidó de desempeñarse efectivamente, fielmente, en estas tareas que debían cumplir los sacerdotes. Por eso es que Dios levanta a los profetas para enseñar la ley, hacer volver al pueblo a la ley de Moisés. Porque los sacerdotes, los reyes, los profetas, el pueblo en general, todos están corrompidos y se van tras los baales, los dioses falsos. El sumo sacerdote, por otra parte, es el más importante. Solo él entraba en el lugar santísimo. Llevaba el pectoral con los nombres de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Tenía el derecho de consultar a Jehová mediante el Urim y Turim. Y algunos indican que esta consulta por medio del Urim y Turim se daba en forma monosilábica, es decir, sí y no. Esta es la voluntad de Dios, de acuerdo a cómo salía el Urim y Turim, por la posición, cómo caía el Urim, no se sabía cómo era la forma. Algunos dicen que eran piedritas, y la forma en que caían las piedritas le indicaba que era la voluntad de Dios o no era la voluntad de Dios. Simbolizaba el sumo sacerdote, del mismo modo que los sacerdotes, a Jesús de Nazaret. Ahí tenemos las vestimentas, las partes de las vestiduras del sumo sacerdote. La mitra, también tenía una placa de oro con unas inscripciones acá, santidad a Jehová, para recordar al pueblo que debían ser santos. El pectoral, que representaba a cada una de las 12 tribus de Israel. Detrás del pectoral, de manera invisible, estaba detrás, no era visible, el Urim y Turim, el efod, el manto, el incensario con brasa de fuego, el altar, las túnicas bordadas, las orlas y las campanillas, que le indicaban al pueblo que cuando estaba ministrando en el lugar santísimo estaba efectivamente vivo, por eso se movía, para indicarle que estaba ejerciendo sus funciones dentro del tabernáculo de reunión y el lugar santísimo. Ahí tenemos esta parte, entonces. Bien, vimos una introducción, mis hermanos, del libro de Levíticos.